Buenas, qué alegría poder encontrarnos en esta noche y poder peregrinar en este estudio y acercamiento a la palabra del Señor. Por estos días hemos venido meditando en este aspecto de la piedad. No es algo muy común, no suena a veces muy atractivo el tema, pero muy necesario, muy necesario. Y es necesario meditar sobre la piedad porque hace 8 días lo mencionábamos. Es posible que la palabra piedad no sea una palabra que encontramos con mucha frecuencia en la Biblia, pero toda la Escritura nos habla de la piedad, de la devoción, de la entrega con la que hombres y mujeres vivían para el Señor. De eso nos habla toda la Escritura y de un constante desafío para nosotros, creyentes del siglo XXI, a ser hombres y mujeres piadosos. Ese sí es un llamado. A todos los que han venido llegando, muy bienvenidos. Una oportunidad maravillosa de encontrarnos hoy en este llamado, en la atención que estamos haciendo al llamado del Señor a meditar en su palabra. Hoy, que es un espacio para meditar, para aprender, para un estudio bíblico, y hemos venido desarrollando el tema de la verdadera piedad. Así que muy bienvenidos todos. Si usted nos está acompañando, por favor, es importante que nos regale un mensajito allí en el chat. Escríbanos, va a ser importante que podamos leer allí quién nos está escribiendo, alguna pregunta, alguna inquietud, algún pensamiento, alguna palabra que usted le quiera regalar a alguien que usted sabe que está participando en este momento. Un saludito corto que nos regale, es importante, nos ayuda a saber que estamos allí conectados y de alguna manera nos hace sentir acompañados unos a otros. Que no nos estemos viendo, sabemos que estamos allí acompañándonos unos a otros, cumpliendo esa misión que tenemos como iglesia. Hoy estamos entonces para continuar en este tema de la piedad y estamos ahora abordando el tema. Como parte de este tema, estamos abordando este llamado del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, donde él le va a hacer un llamado inspirado por el Señor. Le dice: ejercítate en la piedad. Ese es el llamado del Señor. Así que vamos a participar de este tiempo y vamos a dejar que sea el Señor quien nos vaya dirigiendo en este espacio. No sin antes abrir un espacio para que oremos y nos coloquemos delante del Señor y que sea el Señor quien nos oriente en este peregrinar, acercamiento a su palabra. Señor, gracias por esta oportunidad que nos brinda, Señor, de poder encontrarnos hoy alrededor de tu palabra. Señor, de reflexionar sobre tu palabra, sobre el llamado que nos haces a ser hombres y mujeres piadosos, devotos. Gracias, Dios, porque creo que se hace imperiosa la necesidad. Es un imperativo para la iglesia de todos los tiempos. La piedad no es una opción. Por eso rogamos que nos dirijas en este espacio, a los que hoy estamos aquí presentes, Señor, y los que estarán conectados de aquí en adelante, Señor. Gracias, Dios. Estamos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos entonces a dar lectura a los versículos que han ayudado en esta reflexión inicial. En esta reflexión que venimos haciendo desde hace 8 días. Y hoy estamos enfocándonos, así como hace 8 días, en el llamado del Señor a Timoteo a través del apóstol Pablo. Ejercítate en la piedad. Vamos entonces a dar lectura a la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Escuche el llamado. Más bien, ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. ¿Qué tal el llamado del Señor? Y ahora nos encontramos atendiendo, a partir de este llamado del Señor, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, una carta que
tiene varios llamados y de varias formas va a expresar ese imperativo para la iglesia. El ejercítate en la piedad es un imperativo para la iglesia. Es un llamado para la iglesia. Es un deber de la iglesia. No es un artículo de lujo como lo meditamos hace 8 días. Es un llamado del Señor para la iglesia. Recuerda, por favor, prepararse su cafecito para que estemos tomando allí el café. Soltar todas las actividades otras que esté desarrollando. Es el momento para concentrarnos por un espacio de tiempo en la palabra del Señor, en el aprendizaje que tenemos de su palabra. Con el cafecito allí tomando, vamos, un cuaderno de notas, la escritura en la mano, vamos aprendiendo entonces de la palabra del Señor. Y quiero invitarle para que revisemos la frase de un teólogo inglés del siglo XVIII. Teólogo inglés del siglo XVIII, no muy conocido el hombre, pero él escribió un libro que sí ha tenido bastante reconocimiento, no solo uno, escribió varios, pero hay un libro que ha llegado hasta nosotros, inclusive alguna traducción al español, y el libro titula Un llamado serio a la vida devota y santa. Ya desde el mero título vemos cómo nos puede ayudar el libro para la reflexión que venimos construyendo. Y en este libro él manifestó con relación a la devoción, y entiéndase devoción como una expresión que puede referirse a todo lo que abarca la piedad. Miren lo que dice este teólogo inglés del siglo XVIII con relación a la piedad, a la devoción. La devoción significa una vida entregada o dedicada a Dios. Desde ahí comenzamos a sentirnos desafiados. La devoción significa una vida entregada o dedicada a Dios. Por tanto, el hombre devoto, piadoso, es aquel que ya no vive según su propia voluntad o el camino y el espíritu del mundo. Mire cómo nos va definiendo cuál es la condición de vida del hombre piadoso. Ya no vive según su voluntad, según los principios del mundo, los parámetros, las normas, las directrices del mundo, sino solamente según la voluntad de Dios. Muy fuerte, exclusivo, directo, no tiene reparo. Creo que esta expresión incomoda en nuestro tiempo, porque es muy directo, muy claro, muy fuerte. Y continúa la frase. Voy a retomar desde la última frase del primer párrafo que leí. Sino solamente según la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que considera el hombre piadoso con relación a la voluntad de Dios? Y dice que considera a Dios en todo. Cuando pensamos en todo, todo es todo. Cuando voy al supermercado, cuando vengo al trabajo, cuando voy a llegar a casa, en mis relaciones familiares, la relación con mi cónyuge, la relación con mis hijos, la relación con mi vecino, la relación con mis empleados o la relación con mi jefe, la relación en la iglesia, todo. Sino solamente según la voluntad de Dios, así oriente. Estoy retomando el parrafito anterior. O el camino, la voluntad de Dios, que considera a Dios en todo. No tiene ningún reparo en estar consultando a Dios. Es posible que pensemos que Dios no está tan ocupado en las nimiedades de la vida, en esas cosas insignificantes de la vida. Si Dios sí está interesado en eso y está interesado en orientar nuestra vida, en esos aspectos que nosotros a veces pensamos, a Él no le interesa. Y sigue diciendo la frase, que sirve a Dios en todo.
Así vive el hombre y la mujer piadoso, que sirve a Dios en todo, que hace todas las cosas, que hace todas las partes de su vida cotidiana partes de la piedad. Tomar el servicio público, ir al supermercado, todo lo hace parte de su piedad. Su pensamiento, sus palabras, sus acciones, la manera en cómo se relaciona con el otro, todo es parte de ese engranaje, todo es parte, no algunas partes, todo, que hace todas las partes de su vida cotidiana partes de la piedad. Al hacer todo en el nombre de Dios y bajo las reglas que se conforman a su gloria. ¿Qué tal el desafío de este teólogo inglés? Hacer todo para la gloria de Dios. Todo un desafío, todo un llamado de parte del Señor. Aquí nos está dejando claro, y es que la piedad abarca toda la vida. No excluye ninguna parte de la vida. Ni mi economía, ni mi sexualidad, ni mis relaciones laborales, ni mis relaciones sociales, ni el deporte que practico, ni las jornadas que saco para el ocio. No, nada de eso. Abarca la piedad toda la vida. Cuando estoy frente al televisor, cuando estoy frente al computador, en internet, todo, la piedad abarca todo, toda la vida. Nada queda excluido. Pero no me queda a mí algo. No. Para el hombre y la mujer piadoso, no. Todo está centrado en Dios. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos frente a esta idea de piedad. Dios es el centro. Estamos retomando el llamado que nos hace el Señor. Ejercítate en la piedad. Y estamos entendiendo que es ese concepto de piedad. Y tomamos la definición de este teólogo inglés. Y estamos mirando estos tres aspectos. La piedad abarca toda la vida. Donde Dios es el centro de sus pensamientos. Así vive el personaje piadoso, el hombre y la mujer piadoso. Dios es el centro de sus pensamientos. Nuestros pensamientos el día de hoy, en lo que ha transcurrido la semana, ¿están glorificando a Dios? Cuando alguien nos hizo ese mal que no esperábamos y que nos dolió tanto, ¿nuestro pensamiento glorificó a Dios? Insisto, el llamado del Señor es: ejercítate en la piedad. Hay que hacer algo, es un imperativo para la iglesia, para el creyente, no una posibilidad, es un imperativo. Y estamos entendiendo lo que es piedad. Y sigue, a la luz de lo que hemos venido, del llamado y de lo que nos aporta este teólogo inglés, todos nuestros deberes son hechos con la intención de glorificar a Dios. Todo. Estoy pensando en Dios cuando voy a mi trabajo. Estoy pensando en Dios cuando tengo que cumplir con mis responsabilidades laborales. Lo estoy haciendo como para Dios. Estoy administrando mis relaciones interpersonales como para el Señor. Estoy sosteniendo una relación con la iglesia como. Estoy yo siendo un padre, un esposo, un hijo, un hermano, un miembro de iglesia conforme al corazón de Dios y que lo glorifica a Él. Qué gran desafío.
Qué gran desafío tenemos acá, hoy delante del Señor. Y como estamos revisando qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento, bueno, y algunos aspectos y expresiones del Antiguo Testamento, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Sea que caminemos, sea que vamos, sea que venimos, sea que hablemos, sea que guardemos silencio, sea que hagamos o no hagamos, todo es para la gloria de Dios. Lo que pensamos, hablamos, miramos, todo para la gloria de Dios. ¿Qué es el gran desafío que nos está lanzando el Señor hoy? Sí. Una vida de esta forma, una vida que glorifica a Dios en todo, que vive para la gloria de Dios, solo puede desarrollarse y mantenerse mientras haya un fundamento sólido de devoción a Dios. No es posible crear una vida con estas características si no hay una devoción con Dios. No es posible. Solo una fuerte relación personal con Dios, una estrecha, íntima relación personal con Dios, con el Dios vivo, puede evitar que ese compromiso se vuelva algo, solamente una actividad, en un legalismo absurdo, en una serie de normas que tengo que cumplir para poder ganar, para poder obtener. No, el hombre y la mujer piadoso no es alguien que logra construir y vivir para la gloria de Dios a partir de una relación con el Señor, a partir de una relación estrecha con Él. Mire lo que el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Creo que este es un texto que nos desafía a nosotros, porque a veces pensamos que la Biblia es gravosa, que la Biblia pesa, que la Biblia como que estorba, que la Biblia como que limita. Y aquí nos está diciendo el texto bíblico: no, la Biblia no estorba, la ley del Señor no estorba. Para nosotros, los creyentes del siglo XXI, pensar, por ejemplo, en los términos como habla el Salmo 1, de que en la ley del Señor está su delicia. Cuando para nosotros ley es algo que nos priva, nos coarta, nos limita. Para el salmista, dentro de su concepción, la ley del Señor es la enseñanza de Dios, la oportunidad de entender a Dios. Por eso para él la ley de Dios no es algo pesado, es algo en lo que quiere meditar. Mientras nosotros pretendemos despojarnos de la ley del Señor, abandonar la ley de Dios, dejar la ley de Dios, no queremos nada con ella. El salmista quiere encontrarse con Dios en su palabra, en la ley del Señor, en la enseñanza del Señor está su delicia. Allí se deleita el salmista. Qué preciosa expresión la del salmista, ¿sí? Una persona piadosa es una persona devota a Dios, entregada a Dios, ¿sí? Y la persona piadosa adquiere en su vida un sello
que refleja al mismo Dios. La persona devota, cuando la vemos, nos inspira a buscar al Señor. Nos mueve a buscar al Señor. Cuando hablamos con una persona piadosa, una persona devota, una persona con una devoción, una comunión y una vida fruto de esa comunión, esa persona nos desafía, nos incomoda también. Y posiblemente a eso se debe el desafío, porque nos incomoda, nos saca de nuestra rutina y nos dice sí es posible, sí es posible. Y eso es lo que la Escritura va a decirnos una y otra vez. Hace 8 días tocábamos la vida de Enoc, ¿sí? De Enoc. Y en la vida de Enoc veíamos 2 cosas que solamente quiero hacer mención para recapitular algo de lo que veíamos hace 8 días, para en la próxima estar mirando los 3 aspectos importantes que tocábamos. Y el primero de ellos es el temor de Dios, esa devoción, esa piedad. Tiene 3 elementos que le integran y el primero de ellos es el temor de Dios, y estaremos revisándolo en 8 días. Un estudio muy apasionante, máxime cuando el temor de Dios no es algo en lo que la iglesia ande meditando y quiera meditar por estos días. No es parte de la meditación y de la reflexión de la iglesia el temor de Dios. Pero volviéndonos al texto, Enoc es un personaje del que no se habla mucho en la Biblia, no tenemos mucho escrito sobre él, pero lo que se nos dice es suficiente para poder darnos cuenta qué clase de hombre es Enoc. Con qué clase de hombre nos estamos encontrando. Y cómo en los pocos versículos que hay en la escritura de este hombre nos van a desafiar. En Génesis, por ejemplo, de Enoc, se dice que él anduvo con Dios. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Y en estos 3 versículos se va a repetir 2 veces la idea de que anduvo con Dios. La Nueva Versión Internacional traduce la expresión como anduvo fielmente con Dios. Y la Nueva Traducción Viviente dice, Enoc vivió en íntima comunión con Dios, para hablarnos de que anduvo con Dios. ¿Y por qué es importante recalcarlo de esta forma? Porque no es andar con Dios, no es simplemente tener a Dios allí en la mente, o tener la Biblia bajo un brazo, o tener una afiliación religiosa, o pertenecer a algún grupo, denominación, a través de alguna experiencia, o porque soy miembro de la comunidad, o porque participo con alguna regularidad. No. Piedad, devoción, tiene que ver con andar con el Señor. Vivir en íntima comunión con Él, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Eso describe su relación con Dios, cómo era su relación con Dios y su devoción a Dios, cómo era. Eso lo describe. Y el segundo aspecto que tocábamos de Enoc es que Enoc agradó a Dios. Así lo va a decir el Hebreos capítulo 11, versículo 5. Que él agradó a Dios. Y esto de agradar a Dios habla del comportamiento de Enoc. Un comportamiento que no nos es difícil concluir. A la luz de lo que observamos en Génesis, no es difícil concluir que ese comportamiento surgió no de una serie de normas y reglas que él estableció como parámetros para su vida, no. Surge ese comportamiento como resultado de una relación con Dios. Y quiero volver aquí al texto de Juan, porque Juan dice que los mandamientos no son gravosos. Hay otras traducciones que hablan, no son difíciles de cumplir. Y aunque no podemos decir que la ley del Señor podemos cumplirla
a ojo cerrado, con el más mínimo esfuerzo. Pero lo que nos va a dejar claro el texto bíblico, y lo veíamos también a través de Pedro, es que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder vivir para Él. Y acá lo que nos quiere comunicar esta idea de que los mandamientos de Dios no son gravosos, es que no es algo que estorba y no es algo de difícil cumplimiento, en tanto el creyente vive una vida de dependencia de Dios. Y es en Dios quien por su gracia encontrará la fuerza para poder resistir la tentación, para poder hacerle frente a la crisis, para poder hacerle frente a cada nuevo desafío que surge en esa intención de obedecerlo a Él. Es por esto que cuando el Hebreos dice que agradó a Dios, ese comportamiento no debe entenderse como simplemente el asumir unas reglas estrictas que Él se autoimpuso, sino que surge de lo que ya ha dicho Génesis, de ese caminar con Dios. Es imposible construir un patrón de comportamiento. No es posible. No resulta posible tener un control, un patrón de comportamiento cristiano sin, escuche bien, no es posible construir un patrón de comportamiento sin el fundamento de una devoción con Dios. No es posible. Y ese sin quise ponerlo grande para que quede claro. Es que no existe la más mínima posibilidad. Si no es de la mano del Señor, no podremos asumir ningún patrón de conducta, ningún comportamiento cristiano. Podremos sostener por algún tiempo, pero no vamos a resistir. Vamos a terminar desechándola, esa patrón o esa conducta cristiana, porque es imposible para nosotros. Resulta insuperable. Para nosotros nuestros esfuerzos resultan inútiles en el propósito de cumplir con esto. La práctica de la piedad es ante todo cultivar una relación con Dios. La práctica de la piedad es ante todo cultivar una relación con Dios. Y una relación con Dios que está mediada por la oración, la lectura de la palabra, por una participación en la iglesia, por interactuar con otros hermanos. Está también involucrado todo esto. Pero la lectura de la palabra, la oración, la participación en la iglesia, en encontrarme con otros hermanos, interactuar de esa comunidad, por sí no es lo que me hace un hombre devoto o piadoso. No. Lo que busco en la oración, lo que busco en la lectura de la palabra, lo que busco en la iglesia, lo que busco en esa reunión de hermanos, lo que busco es sostener y crecer en una relación con Dios. Es a partir de allí que se logra cultivar una vida agradable a Dios. Y es solo a partir de ese cultivar, de esa relación con Dios, que se logra cultivar una vida que agrada al Señor, que honra al Señor. Y me encontré con esta frase que me impactó de Jerry Bridge. Él escribe un libro, les decía hace 8 días, sobre la piedad. Y en este libro encontré esta frase. Nuestro concepto de Dios y nuestra relación con Él determina nuestra conducta. Nuestro concepto de Dios y nuestra relación con Él determina nuestra conducta. ¿Lo había visto así en alguna oportunidad? Cuando pensamos en esta frase y miramos la manera en cómo la iglesia del siglo XXI vive, sí tenemos que preguntarnos, ¿será que la iglesia
conoce al Señor? ¿Qué concepto tiene la iglesia hoy de Dios? ¿Cómo la iglesia hoy se está relacionando con Dios? Porque lo que encontramos hoy es una iglesia muy diferente a lo que es la realidad y el llamado del Señor en su palabra. ¿Qué es el concepto de Dios que tenemos? ¿Y cómo es nuestra relación con Él? ¿Cómo? Nuestro concepto y nuestra relación con Él van a determinar nuestra conducta. Ese es el llamado que nos hace el Señor. En este peregrinar, en este desafío, en este imperativo, ejercítate en la piedad. Esta es una preciosa oportunidad que el Señor nos está regalando para meditar en un llamado de Dios, en algo que no es un artículo de lujo, es un deber. La piedad no es un artículo de lujo, es un deber del creyente y de todos los creyentes y de todos los tiempos. De manera que la iglesia hoy tiene un llamado a la piedad, a la devoción, a la entrega. ¿La estamos cumpliendo? ¿Estamos obedeciendo el llamado del Señor? Ese es el desafío que tenemos hoy para atender. En 8 días estaremos considerando el aspecto del temor de Dios. Quiero invitarle para que por unos segunditos guarde silencio delante del Señor y dejemos que sea el Señor el que nos ministre por su palabra esto que hemos escuchado hoy. Que sea el Señor quien nos desafíe a cada uno de nosotros. La devoción significa una vida entregada o dedicada a Dios. Por tanto, el hombre devoto es aquel que ya no vive según su propia voluntad o el camino y el espíritu del mundo, sino solamente según la voluntad de Dios, que considera a Dios en todo, que sirve a Dios en todo, que hace todas las partes de su vida cotidiana partes de la piedad, al hacer todo en el nombre de Dios y bajo las reglas que se conforman a su gloria. Señor, qué tremendo desafío nos estás haciendo hoy. Una iglesia como la iglesia del siglo XXI que ha pretendido vivir un cristianismo autónomo. Hoy la iglesia recibe el llamado, Señor, a vivir para ti, pensar para ti, hablar para ti, caminar para ti, ser padre para ti, ser hijo para ti, ser empleado para ti, ser ciudadano para ti, ser miembro de la iglesia para ti, Señor. Y la forma de poder vivir, caminar, pensar, ser padre, ser empleado, ser profesional, ser jefe para ti, Señor, es gracias a una relación contigo, Señor. Por eso rogamos, Señor, que nos ayudes a seguir construyendo en este tema de la piedad. Por favor, Dios. Que sea pues tu gracia, amor y misericordia la que nos sustente como lo ha hecho hasta el día de hoy y nos siga desafiando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí les queda la invitación, mis hermanos. Por favor, si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta, recuerde, por favor, escríbala en el chat, algún aporte, alguna reacción que tuviera al respecto de lo que estamos considerando. Este llamado del Señor a través del apóstol Pablo, ejercítate en la piedad. Entonces, escríbalo allí en el chat y que esta sea una oportunidad para compartir. Si ahora no podemos responder, pero ya lo tendremos presente para irlo abordando en los siguientes temas, ¿sí? Así que espero su saludito, espero su respuesta, espero que también nos comparta qué ha sido el llamado del Señor a través de esto que hemos venido considerando, del llamado a la piedad, a la verdadera piedad, ese llamado del Señor, ese imperativo de Dios, a través del apóstol Pablo, donde nos dice, ejercítate
en la piedad. Mis hermanos, les deseo una noche de descanso, que el día de mañana sea un día en el que ustedes puedan seguir caminando y peregrinando con el Señor, viviendo para el Señor, y que aún esta noche la vivamos para el Señor, que en todo le glorifiquemos, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Un abrazo para todos, que la gracia de Dios me les acompañe y dirija, y que esta noche puedan recuperar fuerzas para mañana continuar. Un abrazo para todos.